¿Sabías que ciertos objetos en tu hogar pueden estar abriendo puertas a influencias espirituales negativas sin que lo notes? En Deuteronomio 7:26, la Biblia nos advierte: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esto significa que algunos objetos no solo son inofensivos adornos, sino portadores de una carga espiritual que puede afectar tu vida y la de tu familia. Hoy exploraremos aquellos elementos que pueden estar atrayendo la presencia del enemigo a tu hogar y cómo librarte de ellos según las Escrituras. Te mostraremos qué dice la Biblia sobre estos objetos, cómo pueden influir en tu vida y qué pasos puedes tomar para limpiar espiritualmente tu casa. Si alguna vez has sentido una atmósfera pesada en tu hogar, pesadillas recurrentes o un ambiente de discordia sin explicación aparente, es posible que la raíz del problema esté más cerca de lo que crees. ¿Estás listo para descubrir la verdad y tomar acción? ¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en tu hogar, una sensación de opresión en el ambiente, o incluso has experimentado sueños perturbadores sin explicación aparente? La Biblia nos advierte en Deuteronomio 7:26: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Lo que muchas personas ignoran es que ciertos objetos pueden ser más que simples decoraciones o recuerdos inofensivos. Hay cosas que, sin darnos cuenta, pueden estar sirviendo como portales para la influencia del enemigo, permitiéndole acceso a nuestra vida y a la de nuestros seres queridos. Lo que guardamos en nuestro hogar no solo tiene un impacto físico, sino también espiritual. A lo largo de la historia, Dios ha advertido a su pueblo sobre la importancia de mantener un entorno limpio, libre de elementos que puedan contaminar su relación con Él. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo ciertos objetos podían traer destrucción a quienes los poseían. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata la historia de Acán, un hombre que tomó para sí objetos consagrados al Señor, escondiéndolos en su tienda. A simple vista, eran solo prendas y metales preciosos, pero en realidad representaban una desobediencia directa a las órdenes de Dios. Como consecuencia, la ira del Señor se encendió contra Israel y no pudieron vencer en la batalla de Jai. Solo cuando se deshicieron de aquellos objetos prohibidos y Acán fue juzgado, la maldición que pesaba sobre el pueblo fue levantada. Este relato nos demuestra que no se trata simplemente de superstición o temor infundado, sino de una realidad espiritual en la que lo que poseemos puede traer bendición o maldición. En el mundo actual, muchas personas llenan sus hogares con objetos que desconocen su verdadero origen. Figuras de culturas paganas, amuletos traídos de viajes, símbolos que parecen decorativos pero que tienen raíces en prácticas ocultistas. Lo que para algunos es una simple artesanía, para otros ha sido parte de rituales oscuros, y su presencia en un hogar cristiano puede afectar el ambiente espiritual de maneras que no siempre son evidentes a simple vista. Hay quienes experimentan enfermedades inexplicables, peleas constantes dentro de la familia o una sensación de cansancio y ansiedad que no desaparece. Y aunque buscan soluciones en el ámbito natural, la raíz del problema muchas veces está en lo que han permitido entrar en su casa sin discernimiento. Dios nos llama a ser cuidadosos con lo que poseemos, porque nuestro hogar debe ser un lugar donde habite su presencia, no un espacio contaminado por cosas que invitan a la oscuridad. En Hechos 19:19, vemos cómo los primeros creyentes tomaron una decisión radical al descubrir la verdad. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Estos nuevos cristianos no guardaron aquellos objetos con la esperanza de que solo con ignorarlos estarían a salvo, sino que tomaron acción inmediata, destruyéndolos por completo.
Su transformación espiritual estaba acompañada de una limpieza física de sus posesiones. En el mundo moderno, muchas personas poseen libros, películas, cuadros o figuras que representan prácticas contrarias a la fe, pero creen que mientras no los usen activamente, no hay problema en tenerlos. Sin embargo, la Escritura nos enseña que lo que permitimos en nuestro entorno afecta nuestra vida espiritual. Cuando Dios instruyó a los israelitas sobre la conquista de la tierra prometida, les ordenó destruir todos los objetos de adoración pagana y no traerlos a sus hogares. No era suficiente con evitar usarlos, debían erradicarlos completamente. Esta instrucción sigue siendo relevante hoy en día. No basta con decir yo no creo en eso o para mí solo es un adorno, porque la realidad espiritual no depende de nuestras opiniones personales. El enemigo utiliza cualquier oportunidad para establecer su influencia, y una de las maneras en que lo hace es a través de objetos que han sido dedicados a su reino. Muchas veces, cuando se introduce un elemento contaminado en una casa, no se experimenta una manifestación inmediata, pero con el tiempo se comienzan a notar cambios sutiles. Quizás un ambiente de pesadez que antes no estaba, dificultades constantes sin explicación, ataques nocturnos en forma de pesadillas recurrentes o incluso una resistencia espiritual que impide la oración y el crecimiento en la fe. En 2 Corintios 6, 14, 15, la palabra de Dios nos dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? No podemos pretender vivir en la presencia de Dios mientras mantenemos en nuestra casa cosas que honran al enemigo. A lo largo de los años, ha habido testimonios impactantes de personas que, al deshacerse de ciertos objetos, experimentaron una liberación inmediata. Un hombre que sufría ataques de pánico descubrió que había heredado de su familia un conjunto de estatuillas que representaban deidades de antiguas civilizaciones. No les había prestado atención hasta que un día, mientras oraba, sintió fuertemente en su espíritu que debía deshacerse de ellas. Al hacerlo, la opresión desapareció y nunca más volvió a experimentar esos episodios. Otro caso fue el de una familia que sufría de continuos conflictos y enfermedades inexplicables. Tras una conversación con su pastor, decidieron revisar sus posesiones y encontraron un objeto que había sido usado en rituales de santería antes de llegar a sus manos. Al destruirlo y consagrar su hogar en oración, la atmósfera cambió completamente. El problema es que muchas veces el enemigo se esconde detrás de la ignorancia. Las personas no investigan el origen de lo que compran o reciben y, sin darse cuenta, abren puertas que luego les cuesta cerrar. Es por eso que la Biblia nos exhorta en Efesios 5:11: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien desenmasquéenlas. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de examinar lo que permitimos en nuestras vidas y hogares, porque no todo lo que el mundo considera normal es aceptable ante los ojos de Dios. Es fundamental entender que el enemigo no necesita un permiso explícito para operar. Basta con que haya una apertura, por pequeña que sea. Cuando alguien introduce un objeto contaminado en su hogar, es como si dejara una ventana abierta en medio de la noche. Puede que al principio no pase nada, pero eventualmente algo entrará. La única forma de proteger nuestro hogar es cerrando todas las puertas espirituales y llenándolo con la presencia de Dios. En Santiago 4:7 se nos da un principio clave: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Pero para resistir al enemigo, primero debemos eliminar todo aquello que le da derecho legal a estar presente. La limpieza espiritual de un hogar no es un acto supersticioso, sino una manifestación de obediencia a Dios. No se trata solo de tirar objetos, sino de tomar una decisión consciente de mantener un ambiente consagrado al Señor. Cada vez que eliminamos algo que no honra a Dios, estamos declarando que nuestra casa le pertenece a Él y solo a Él. Y cuando lo hacemos,
su paz comienza a llenar cada rincón, trayendo orden y restauración donde antes había caos. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo ciertos símbolos ocultos pueden estar atrayendo influencias espirituales sin que lo notes. Es posible que en este momento ya estés recordando algún objeto en tu casa que podría estar afectando el ambiente sin que lo supieras. ¿Podría haber algo en tu hogar que necesitas remover hoy mismo? Algunas cosas que parecen inofensivas pueden estar ocultando un significado más profundo y peligroso. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 10:20 que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto significa que ciertos símbolos, imágenes o figuras no son simples adornos sin importancia, sino que pueden haber sido creados con un propósito oculto, diseñado para honrar entidades espirituales contrarias a Dios. Lo que muchos no comprenden es que en el mundo espiritual, los objetos pueden actuar como puntos de contacto. Una imagen, un grabado, una estatua o incluso un dibujo pueden ser una invitación para fuerzas que no deberían estar en un hogar consagrado al Señor. Desde tiempos antiguos, los símbolos han sido utilizados con intenciones espirituales específicas. En la cultura egipcia, las imágenes de sus dioses no eran simples representaciones artísticas, sino objetos que se creía contenían la esencia de la divinidad a la que representaban. En Babilonia, las inscripciones y amuletos eran utilizados para canalizar el poder de sus ídolos. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo destruir cualquier rastro de estas representaciones paganas. En Éxodo 23:24, el Señor instruyó: «No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas». Esto no era una simple recomendación, sino una advertencia sobre el peligro real de permitir estos símbolos dentro de un ambiente dedicado a Dios. El problema es que, a lo largo de los siglos, muchas de estas representaciones han sido disfrazadas y normalizadas. Lo que antes era claramente una imagen idolátrica, hoy se presenta como una pieza decorativa o una moda cultural. Sin embargo, la esencia espiritual detrás de estos símbolos no ha cambiado. Lo que una cultura utilizaba para honrar a falsos dioses sigue cargado con el mismo propósito, aunque la persona que lo posee no lo sepa. En Deuteronomio 12:30-31, Dios advierte a su pueblo sobre el peligro de adoptar las prácticas de otras naciones y dice: «Guárdate de que no tropieces en pos de ellas, porque han hecho a sus dioses todas las abominaciones que Jehová aborrece». El enemigo siempre ha utilizado símbolos para establecer su influencia. En muchas culturas, ciertos signos fueron diseñados como invocaciones, puertas abiertas para atraer la atención de entidades espirituales. En la actualidad, estos mismos símbolos han sido incorporados en prendas de vestir, accesorios, tatuajes y objetos decorativos. La popularidad de un símbolo no lo hace inofensivo. Lo que lo define no es la cantidad de personas que lo usan, sino el propósito original para el cual fue creado. En Isaías 42:8, Dios deja claro que Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. «Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar esta realidad al predicar en ciudades llenas de ídolos y símbolos ocultos. En Atenas, encontró un altar con la inscripción «Al Dios no conocido» y reprendió a la gente por su adoración ignorante. Les explicó que Dios no habita en templos hechos por manos humanas ni necesita imágenes o representaciones para manifestarse. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, no a través de objetos o imágenes que contradicen su santidad. El enemigo se esconde detrás de la ignorancia y la indiferencia. Muchas personas permiten estos símbolos en su vida
porque desconocen su significado. Pero el desconocimiento no anula las consecuencias espirituales. En Oseas 4:6, Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se puede combatir un enemigo que no se reconoce. Lo primero que se debe hacer es examinar todo lo que se tiene en el hogar y preguntarse: ¿este objeto glorifica a Dios? ¿Su origen es limpio o está relacionado con prácticas que la Biblia condena? Cuando Dios ordenó la destrucción de los altares paganos en la tierra prometida, no lo hizo porque esas imágenes tuvieran un poder en sí mismas, sino porque representaban una conexión con entidades espirituales que no debían tener lugar en la vida de su pueblo. La idolatría no es solo adorar un objeto, es permitir que algo ocupe un espacio que solo pertenece a Dios. Cualquier símbolo que haya sido creado con un propósito espiritual ajeno a la voluntad de Dios debe ser removido. En la actualidad, la influencia de estos símbolos no se limita a estatuas o amuletos evidentes. En muchas formas de entretenimiento, la presencia de señales ocultas es intencional. Diseñadores, artistas y creadores incluyen símbolos con significados espirituales en sus obras, a veces abiertamente y otras de manera disimulada. Sin embargo, la palabra de Dios enseña en 1 Tesalonicenses 5:22: absteneos de toda especie de mal. Esto significa que incluso aquello que parece inocente debe ser examinado con discernimiento espiritual. Dios ha dado a su pueblo las herramientas para identificar y rechazar todo lo que no proviene de Él. En Efesios 6, Pablo habla sobre la armadura espiritual y menciona el cinturón de la verdad como la primera pieza que debe llevar un creyente. La verdad es la clave para reconocer lo que no agrada a Dios y tomar acción. No se puede permitir que lo que el mundo ha normalizado se convierta en parte de la vida de un hijo de Dios. En Juan 8:32, Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La idolatría en sus múltiples formas ha sido una de las estrategias más antiguas del enemigo para desviar la adoración que solo le pertenece a Dios. No se trata solo de imágenes o esculturas, sino de cualquier representación que haya sido creada con el propósito de invocar, canalizar o manifestar una presencia espiritual distinta a la del Señor. La Biblia es clara al advertir que no se puede servir a dos señores. En Mateo 6:24, Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cuando el pueblo de Dios entró en la tierra prometida, una de sus primeras tareas fue eliminar todo rastro de idolatría. No podían compartir territorio con símbolos que representaban un sistema espiritual opuesto al de Dios. Este principio sigue siendo válido hoy. No se puede compartir un hogar con objetos que, aunque parezcan decorativos, han sido diseñados con propósitos contrarios a la voluntad de Dios. En Deuteronomio 7:5, Dios ordenó: mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. El llamado es claro: examinar todo, identificar lo que no glorifica a Dios y removerlo sin titubeos. La limpieza espiritual de un hogar comienza con una decisión firme de apartarse de todo lo que el enemigo pueda usar como un punto de acceso. No se trata de miedo, sino de obediencia. La palabra de Dios es la guía y la autoridad final en todas las cosas. En Proverbios 3, 5, 6, se nos insta a confiar en el Señor y no en nuestro propio entendimiento. Lo que el mundo ve como irrelevante, la Biblia lo revela como crucial. Profundizaremos en cómo la música, los libros y el entretenimiento pueden ser puertas abiertas a la influencia espiritual negativa, y por qué es fundamental examinar lo que se permite entrar en la mente y el corazón. La lucha espiritual no es contra carne ni sangre, sino contra poderes que operan en las sombras. La pregunta es: ¿qué símbolos has permitido entrar en tu vida sin darte cuenta? Las palabras tienen poder, y lo que escuchamos o leemos
puede afectar profundamente nuestra mente y nuestro espíritu. La Biblia nos advierte en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que consumimos no es solo entretenimiento inocente. Cada canción, cada libro, cada película puede ser una puerta abierta a influencias espirituales que operan en las sombras. En un mundo donde la cultura popular glorifica el pecado, es crucial discernir qué estamos permitiendo entrar en nuestra vida. No todo lo que es aceptado por la sociedad es aprobado por Dios. En la antigüedad, las palabras eran usadas como herramientas espirituales poderosas. En el pueblo de Israel, las bendiciones y las maldiciones eran proclamadas en voz alta, porque entendían que lo dicho tenía un impacto en el ámbito espiritual. En Números 22, Balac contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Dios, entendiendo que una declaración podía traer consecuencias sobre una nación entera. Si la palabra hablada tenía tal poder, cuanto más las letras de canciones que millones de personas repiten sin reflexionar. Cuando alguien canta una letra que glorifica la maldad, el pecado y la rebelión contra Dios, no solo está disfrutando de una melodía, sino que está proclamando mensajes que van en contra de su fe. La música ha sido desde el principio un medio espiritual. En el cielo, los ángeles alaban a Dios sin cesar. En la tierra, David entendía el poder de la adoración y usaba su arpa para calmar a Saúl cuando un espíritu maligno lo atormentaba. En 1 Samuel 16:23 se nos dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Si la música inspirada por Dios tiene el poder de traer paz y liberación, la música influenciada por el enemigo puede tener el efecto contrario. En la actualidad, muchas canciones exaltan el orgullo, la lujuria, la violencia y la idolatría. Hay letras que abiertamente mencionan pactos, invocaciones y mensajes subliminales que no deberían ser ignorados. En Efesios 5:19, la Biblia nos exhorta a que hablemos entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es casualidad que la Escritura haga un llamado a llenar la mente con palabras que glorifiquen a Dios. Lo que se escucha de manera constante puede moldear la actitud, los pensamientos y el comportamiento. El enemigo ha utilizado la música como un canal para infiltrar ideas y emociones que distorsionan la verdad de Dios. En Isaías 14 se describe la caída de Lucifer, quien antes de su rebelión era un querubín encargado de la adoración en el cielo. Su entendimiento del poder de la música lo llevó a convertir este medio en un instrumento de manipulación y engaño. En la cultura moderna, la industria musical ha sido influenciada por filosofías que promueven la autosuficiencia, la sensualidad y la desconexión con los principios divinos. La repetición de ciertos mensajes en las canciones no es casualidad, sino una estrategia para normalizar ideas que contradicen la voluntad de Dios. El discernimiento no se limita a la música. La literatura y el cine también han sido usados para introducir conceptos que, aunque parecen inofensivos, pueden abrir puertas a influencias espirituales. En Hechos 19:19, se relata que muchos de los nuevos creyentes que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente. La razón de este acto no fue el fanatismo, sino el entendimiento de que esos escritos no eran solo tinta sobre papel, sino vehículos de conocimiento que los habían atado a un mundo de oscuridad. En la cultura actual, la popularidad de ciertas sagas literarias y cinematográficas ha desensibilizado a muchas personas sobre temas que la Biblia condena. La magia, la brujería, la invocación de espíritus y el ocultismo han sido presentados como algo fascinante y entretenido. Pero en Deuteronomio 18, 10, 12, Dios es claro al advertir: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Cuando se consume contenido que glorifica el pecado, la mente comienza a adaptarse a esas ideas. Lo que antes causaba rechazo, con el tiempo se vuelve aceptable. El enemigo no necesita un ataque directo cuando puede cambiar la percepción poco a poco, infiltrando pensamientos y deseos que alejan a las personas de Dios. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto implica un esfuerzo consciente por filtrar lo que entra en la mente y el corazón. El entretenimiento, en todas sus formas, moldea la cultura y las creencias. En la Biblia, cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios, una de las primeras señales era su adopción de costumbres ajenas a la ley del Señor. Comenzaban a participar en rituales y festividades que incluían elementos de idolatría y prácticas prohibidas. Lo mismo sucede hoy. Sin darse cuenta, muchas personas han permitido en sus vidas filosofías y creencias contrarias a la palabra de Dios, porque fueron introducidas sutilmente a través del contenido que consumen. En 2 Corintios 10:5, la Biblia nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa evaluar cada cosa que se ve, se escucha y se lee a la luz de la palabra de Dios. No se trata de vivir con miedo, sino de entender que hay una guerra espiritual en marcha y que el enemigo no descansa en su intento de desviar a los hijos de Dios. La diferencia entre lo santo y lo profano debe ser clara. En Ezequiel 44:23, Dios instruye a sus sacerdotes para que enseñen al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñen a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En una época donde todo parece relativo, el pueblo de Dios debe recordar que su estándar no es el del mundo, sino el de la palabra eterna de Dios. El impacto de lo que se permite en el hogar y en la mente no debe subestimarse. Si la Biblia nos llama a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre, como dice Filipenses 4:8, es porque aquello en lo que enfocamos nuestra atención afecta nuestra vida espiritual. Dios ha dado principios claros para que su pueblo se mantenga en santidad. Lo que se escucha, lo que se ve y lo que se lee no es neutral. Cada mensaje tiene una fuente y un propósito. La pregunta que cada creyente debe hacerse es: ¿esto me acerca más a Dios o me aleja de Él? Exploraremos cómo ciertos objetos pueden llegar a nuestra vida a través de regalos y herencias, y por qué es importante discernir su origen antes de aceptarlos. La lucha espiritual no siempre es evidente, pero está presente en cada detalle de lo que permitimos entrar en nuestro hogar y nuestra mente. La Biblia enseña que no todo lo que llega a nuestras manos proviene de Dios. En Deuteronomio 7:25-26, el Señor ordena destruir por completo los objetos vinculados a la idolatría y advierte sobre el peligro de conservarlos. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro de ellas, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Lo que a los ojos del mundo parece un simple regalo o una herencia familiar, en el ámbito espiritual puede ser mucho más que un objeto sin importancia. Puede ser un punto de acceso, un símbolo de pacto, un recordatorio de algo que no debería estar presente en la vida de un hijo de Dios. No todo lo que se recibe debe ser guardado. Hay cosas que deben ser discernidas, identificadas y eliminadas. En la historia de Israel, Dios instruyó a su pueblo a no tomar para sí nada de lo que pertenecía a las naciones paganas. Los objetos consagrados a otros dioses no solo representaban un sistema de creencias opuesto al verdadero Dios,
sino que llevaban consigo una carga espiritual que podía contaminar al pueblo. En Josué 6:18-19, antes de la conquista de Jericó, se dio una advertencia clara: guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Dios no permitió ninguna excepción, porque sabía que una sola concesión podía traer destrucción. Esta instrucción no ha perdido su vigencia. En el mundo moderno, los objetos que han sido usados con propósitos espirituales contrarios a Dios siguen siendo considerados anatema. Las posesiones tienen un significado más allá de su apariencia. En la antigüedad, los reyes sellaban pactos a través del intercambio de objetos. La entrega de un anillo, un manto o un arma no era solo un gesto simbólico, sino un acto que establecía una relación y una transferencia de autoridad. En Génesis 41-42, Faraón le entrega a José su anillo de sello, transfiriéndole poder sobre Egipto. De la misma manera, los objetos que alguien recibe pueden representar alianzas, acuerdos o conexiones que no son evidentes a simple vista. Un regalo puede ser más que un acto de amabilidad. Puede ser un vínculo con una influencia que no proviene de Dios. Dios llama a su pueblo a examinar todo con discernimiento. En 1 Tesalonicenses 5:21-22, la Escritura enseña: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No se trata de recibir cualquier cosa sin cuestionar su origen. Hay objetos que pueden parecer inofensivos, pero que llevan consigo una historia que no se alinea con los principios de Dios. Puede tratarse de piezas utilizadas en rituales, imágenes asociadas con creencias espirituales ajenas a la verdad bíblica, o incluso artículos que fueron adquiridos con intenciones que no honran a Dios. La ignorancia sobre el pasado de un objeto no anula su efecto espiritual. En el reino espiritual, nada es casualidad. La Biblia relata episodios en los que ciertos objetos fueron usados para atraer la presencia de Dios o, por el contrario, para invocar fuerzas opuestas. En Éxodo 28:4-5, Dios instruye la confección de las vestiduras del sumo sacerdote, especificando cada detalle porque esas prendas no eran simples telas, sino elementos que representaban santidad y consagración. Si en el ámbito divino los objetos pueden ser consagrados para la gloria de Dios, en el ámbito opuesto también pueden ser utilizados para establecer lazos con fuerzas espirituales contrarias. Lo que se guarda en casa no es irrelevante. Puede ser un canal de bendición o una puerta abierta al enemigo. La Biblia advierte que el enemigo no necesita grandes manifestaciones para operar. Basta con que haya un punto de contacto, un derecho legal, algo que le permita reclamar un lugar dentro de un hogar. En Efesios 4:27 se nos exhorta: ni deis lugar al diablo. Esto significa que cualquier objeto que haya sido consagrado a prácticas oscuras debe ser eliminado, no conservado como recuerdo ni guardado por su valor material. Dios no toleró que su pueblo mantuviera nada de lo que pertenecía a los dioses paganos, y el mismo principio aplica hoy. Lo que no glorifica a Dios no debe tener lugar en la vida de sus hijos. El enemigo se esconde detrás de lo ordinario. En ocasiones, lo que parece una simple pieza decorativa o una joya con historia familiar puede ser un símbolo de algo que no tiene cabida en la vida de un creyente. En Deuteronomio 12:2-3, Dios ordenó: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Y derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Dios no ordenó que fueran almacenadas ni guardadas por respeto a su valor artístico. Su mandato fue claro: destruirlas por completo. El desconocimiento sobre la procedencia de un objeto no anula su efecto. En la Biblia,
Cuando un objeto impuro se encontraba dentro del campamento, todo el pueblo sufría las consecuencias. Dios no hizo distinciones entre quienes sabían y quienes no. En Josué 7, cuando Acán tomó del botín prohibido, la presencia de Dios se apartó hasta que el pecado fue expuesto y corregido. El problema no era solo la desobediencia de Acán, sino la contaminación que su acción había traído sobre todo el pueblo. La purificación del campamento requería la eliminación completa de aquello que no debía estar allí. En el Nuevo Testamento, los creyentes demostraron que comprendían este principio cuando, al reconocer su error, no intentaron revender ni donar los libros de ocultismo que poseían, sino que los destruyeron públicamente. En Hechos 19:19 se nos dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. No hubo tolerancia ni negociación con esos objetos. Fueron eliminados sin dudar porque entendieron que no podían seguir avanzando en la fe mientras mantuvieran en su posesión cosas que los ataban al pasado. El llamado a la santidad no es opcional. En 2 Corintios 6:17, Dios ordena: «Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». No se puede servir a Dios mientras se conservan cosas que han sido usadas para propósitos contrarios a su voluntad. El enemigo busca engañar, haciéndole creer a las personas que ciertos objetos no tienen impacto, pero la Escritura es clara en que lo que no glorifica a Dios debe ser eliminado. En el ámbito espiritual, cada cosa tiene un significado. En el templo de Dios, cada utensilio estaba consagrado para un propósito específico. No había nada colocado al azar. En Esdras 1:7-8 se menciona cómo Ciro, rey de Persia, devolvió los utensilios de la casa de Jehová que habían sido llevados a Babilonia. Estos objetos no eran simplemente metales y vasijas, sino que estaban dedicados al servicio de Dios y no podían ser usados para otra cosa sin profanarlos. Si esto era cierto en el servicio a Dios, también lo es en el otro extremo. Lo que ha sido usado para propósitos impuros no puede ser integrado en la vida de un creyente sin traer consecuencias. La única respuesta correcta es la obediencia. Cuando el pueblo de Israel se deshacía de los ídolos y los objetos contaminados, experimentaban restauración y la presencia de Dios volvía a estar con ellos. No se trataba solo de apartarse de prácticas incorrectas, sino de eliminar por completo cualquier cosa que pudiera mantener una conexión con ellas. En la siguiente parte, se explorará cómo los ataques espirituales pueden manifestarse en un hogar y qué señales indican que hay una influencia maligna operando en el ambiente. La batalla espiritual es real, y cada cosa que se permite dentro del hogar puede inclinar la balanza en una dirección u otra. La atmósfera espiritual de un hogar no es una cuestión de azar. En la Biblia, las casas eran mucho más que un espacio físico. Eran lugares de bendición o de maldición, de protección o de opresión. En Éxodo 12:7, cuando Dios instruyó a los israelitas a marcar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero, no era un simple ritual simbólico. Era un acto de cobertura espiritual que impedía que el destructor entrara. Lo que ocurre dentro de un hogar tiene un impacto en el ámbito espiritual. Si la presencia de Dios no llena un lugar, algo más lo hará. Si no hay luz, las tinieblas toman territorio. En Efesios 4:27, la advertencia es clara: ni deis lugar al diablo. Un ambiente de opresión no aparece sin motivo. En muchas ocasiones, ciertos objetos han servido como puntos de acceso para influencias malignas que se infiltran silenciosamente hasta que comienzan a manifestarse de formas evidentes. Las señales de una presencia maligna en un hogar pueden presentarse de diferentes maneras. En el libro de Job, cuando Satanás recibe permiso para atacar, las desgracias no llegan únicamente a la vida de Job, sino también a su casa. El ataque espiritual no se limita a la mente o al cuerpo.
puede afectar el ambiente de un lugar, generar discordia, propiciar enfermedades o incluso interferir en la paz y el descanso. En 1 Samuel 16:14, cuando el espíritu del Señor se apartó de Saúl, un espíritu malo comenzó a atormentarlo. No había una causa visible en lo natural, pero la raíz era espiritual. El enemigo opera con sutileza, infiltrándose donde se le permite. En muchas ocasiones, el ambiente espiritual de un hogar cambia sin una razón aparente. Las tensiones aumentan, los conflictos se vuelven recurrentes, la ansiedad se intensifica y el descanso se vuelve difícil. No se trata únicamente de circunstancias externas, sino de una influencia que ha encontrado un espacio desde donde operar. En Marcos 5:9, cuando Jesús enfrenta a un hombre poseído, le pregunta su nombre y la respuesta es Legión, porque somos muchos. La opresión espiritual no siempre es evidente de inmediato, pero puede tomar territorio si no se la enfrenta con autoridad. La palabra de Dios deja claro que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Hechos 16:16, cuando Pablo y Silas se encuentran con una joven que tenía un espíritu de adivinación, la situación parecía común hasta que el discernimiento espiritual reveló la verdad. El enemigo busca operar en lo cotidiano, disfrazándose de normalidad hasta que su influencia es detectada y confrontada. Dios ordenó en su palabra que su pueblo debía mantenerse apartado de todo lo que pudiera contaminar su relación con él. En Levítico 19:31 se advierte: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. No se trata solo de evitar la práctica directa de estas cosas, sino de no tener nada que los vincule con ellas. En Hechos 19:19, cuando los creyentes en Éfeso comprendieron el peligro de mantener objetos asociados con la magia y la idolatría, no dudaron en destruirlos. No fueron vendidos ni entregados a otros. Fueron eliminados porque entendieron que su presencia era suficiente para abrir una puerta al enemigo. La Escritura es clara en cuanto al impacto que tienen los objetos en el ambiente espiritual. En Josué 7, el pecado de Acán no solo afectó su vida, sino que trajo derrota sobre todo el pueblo de Israel. Dios le dijo a Josué: Israel ha pecado, han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. No se trataba de un acto aislado. Un solo objeto consagrado a la destrucción había sido suficiente para cortar la bendición sobre la nación entera. Los objetos que han sido usados con propósitos contrarios a Dios no son simples pertenencias. En Deuteronomio 7:26 se ordena: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La presencia de ciertos artículos en un hogar puede ser una invitación para fuerzas espirituales que no deberían tener acceso. Dios estableció principios espirituales que no cambian con el tiempo. En el tabernáculo, cada objeto tenía un propósito sagrado. No se permitía que utensilios profanos estuvieran en el lugar santo. En Daniel 5, cuando Belsasar usó los vasos sagrados del templo para sus banquetes, el juicio de Dios cayó sobre él de inmediato. Lo que había sido consagrado a Dios no podía ser usado con otro propósito sin consecuencias. Si esto es cierto para los objetos que fueron dedicados a Dios, también lo es para aquellos que han sido vinculados con prácticas impuras. La influencia espiritual en un hogar no siempre se manifiesta con señales evidentes al principio. Puede comenzar con un ambiente pesado, con una sensación de inquietud o con una resistencia constante a la oración y la lectura de la palabra. En Efesios 6:12, la Escritura nos recuerda que la batalla es espiritual. No se trata solo de eliminar objetos, sino de establecer la presencia de Dios en cada espacio. El enemigo no necesita grandes portales para entrar, le basta con un punto de acceso. En la Biblia,
Cada vez que Dios llamaba a su pueblo a la restauración, una de las primeras instrucciones era eliminar toda influencia idolátrica. En 2 Reyes 23, el rey Josías llevó a cabo una limpieza espiritual en Judá, destruyendo altares, imágenes y objetos dedicados a falsos dioses. No dejó nada que pudiera servir como punto de contacto con el enemigo. Como resultado, el pueblo experimentó un avivamiento y la restauración de su relación con Dios. Un hogar debe ser un lugar de paz, no de opresión. En Mateo 10:13, Jesús instruyó a sus discípulos a declarar paz sobre las casas que visitaban. Esto no era solo una expresión simbólica, sino un principio espiritual. La paz de Dios debe gobernar en cada espacio, pero para que esto suceda, no puede haber elementos que sirvan de obstáculo. En Colosenses 3:15 se nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si algo impide que la paz de Dios llene un hogar, debe ser identificado y eliminado. El enemigo busca operar en la oscuridad, pero la luz de la palabra de Dios expone toda obra de tinieblas. En Juan 1:5 se nos dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La limpieza espiritual de un hogar no es solo una acción física, sino un acto de guerra espiritual. Cada objeto que no glorifica a Dios debe ser removido, no por miedo, sino por obediencia. Dios ha dado autoridad a su pueblo para resistir toda obra del enemigo. En Santiago 4:7 se nos dice: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No hay opresión que pueda permanecer donde la presencia de Dios es establecida. En la siguiente parte, se explicará cómo limpiar un hogar espiritualmente, estableciendo un ambiente de santidad y consagración a Dios. La guerra espiritual no se gana solo con conocimiento, sino con acción. La presencia de Dios trae libertad, pero requiere que cada espacio sea entregado completamente a Él. La presencia de Dios en un hogar no es cuestión de suerte ni de azar. En la Escritura, cada espacio donde Dios habita es un lugar santificado, apartado para su gloria. Cuando el pueblo de Israel recibió las instrucciones para la construcción del tabernáculo, cada objeto dentro de él debía ser consagrado, porque la presencia de Dios no puede compartir territorio con lo impuro. En Éxodo 49, el mandato fue claro: tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Un hogar debe reflejar este mismo principio. Si se permite que objetos impuros permanezcan en él, su atmósfera espiritual se verá afectada. En 2 Corintios 6:16 se nos recuerda: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Lo que llena un hogar define la presencia que reinará en él. La limpieza espiritual no es solo una acción física, sino un acto de autoridad en el ámbito espiritual. En Mateo 12:43-44, Jesús habla sobre lo que sucede cuando un espíritu inmundo es echado fuera y encuentra la casa barrida, pero vacía. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. El problema no es solo expulsar lo que no debe estar, sino asegurarse de que ese espacio sea llenado con la presencia de Dios. Cuando un hogar se limpia, pero no se consagra, sigue expuesto. La clave para mantener la libertad es establecer un ambiente de santidad donde la presencia de Dios habite de manera permanente. Desde el principio, Dios ha instruido a su pueblo sobre la importancia de marcar territorio espiritual. En el relato del Éxodo, la sangre del cordero en los dinteles no solo protegió a los primogénitos de la destrucción, sino que fue una señal de que esa casa pertenecía a Dios. En el Nuevo Testamento, este principio sigue vigente. En Santiago 4:7 se nos dice: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Un hogar que está sometido a Dios se convierte en un territorio inaccesible para el enemigo. No se trata solo de sacar objetos, sino de establecer la presencia del Señor en cada habitación, en cada rincón, en cada aspecto de la vida cotidiana. Cuando el rey Josías llevó a cabo una reforma espiritual en Judá, no solo eliminó los ídolos y objetos impuros del templo, sino que restauró el altar de Dios y renovó el pacto del pueblo con el Señor. En Segundas Reyes 23:3 se dice que el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante de Jehová de que andarían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que confirmarían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. No basta con eliminar lo impuro, es necesario restaurar la comunión con Dios, renovar el compromiso con su palabra y decidir que el hogar será un lugar donde su nombre sea exaltado. La presencia de Dios transforma cualquier ambiente. En el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, la atmósfera de la prisión cambió cuando comenzaron a orar y alabar a Dios. En Hechos 16:25-26 se relata que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. La adoración no era solo una expresión de fe, sino una manifestación de la presencia de Dios que alteró el entorno físico y espiritual. Cuando un hogar se llena de adoración, de oración y de la palabra de Dios, su atmósfera cambia. El enemigo no tiene poder sobre lo que ha sido entregado completamente a Dios. En Colosenses 2:15 se nos dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria ya ha sido ganada, pero es necesario caminar en esa autoridad. Un hogar que ha sido limpiado espiritualmente debe mantenerse firme en la fe, resistiendo cualquier intento del enemigo de recuperar territorio. La Escritura enseña en Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada acción en el hogar debe estar alineada con la voluntad de Dios. Cada decisión debe reflejar su verdad. Cada paso debe ser guiado por su espíritu. La obediencia es clave en la restauración espiritual. En el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, sus ciudades quedaban expuestas a la destrucción. Sin embargo, cuando se arrepentían y volvían a la obediencia, la protección del Señor era restaurada. En Deuteronomio 28:1 se promete: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La bendición viene como resultado de una vida alineada con la voluntad de Dios. En la historia de la dedicación del templo, Salomón comprendió que la presencia de Dios no habitaba en edificios hechos por manos humanas, sino en lugares donde su nombre es honrado. En Segunda Crónicas 7:16, Dios declara: porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Este principio sigue siendo cierto para los hogares que son dedicados al Señor. No importa cuán contaminado haya estado un lugar en el pasado, cuando se consagra a Dios, se convierte en un espacio de su presencia. Cada acción en el hogar tiene una repercusión en el ámbito espiritual. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que lo que se permite en un hogar, lo que se escucha, lo que se ve y lo que se habla, tiene un impacto en la atmósfera espiritual. Un lugar donde la palabra de Dios es exaltada, donde la adoración es continua, donde la oración es constante, es un lugar donde el enemigo no tiene cabida.
En Salmos 91, 9-10 se promete: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios ha dado a su pueblo las herramientas para mantener su hogar bajo su protección. En Mateo 7, 24-25, Jesús compara al hombre prudente con aquel que construye su casa sobre la roca. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Un hogar edificado sobre la palabra de Dios permanece firme. La limpieza espiritual no es un evento único, sino un compromiso continuo. En 2 Pedro 3:14 se nos insta: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. La consagración de un hogar debe ser constante. La vigilancia debe ser diaria. La búsqueda de la presencia de Dios debe ser incesante. La batalla espiritual no es contra carne ni sangre, pero la victoria ha sido asegurada en Cristo. En la siguiente parte, se concluirá con un llamado a la acción, recordando que cada decisión tomada en obediencia a Dios abre la puerta para su bendición y su protección. Lo que se permite en un hogar define su destino espiritual. La pregunta no es si hay influencia espiritual en el ambiente, sino quién tiene el control. Dios ha dado la autoridad a su pueblo para establecer su reino en cada espacio, y la única respuesta correcta es tomar esa autoridad y ejercerla sin titubeos. La batalla espiritual que se libra en el hogar no es un concepto abstracto ni una idea simbólica. Desde el principio, Dios estableció que cada espacio habitado por su pueblo debía ser consagrado a Él. En Deuteronomio 11, 20, 21, el Señor instruyó que su palabra debía estar presente en cada rincón del hogar. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean multiplicados vuestros días y los días de vuestros hijos, en la tierra que Jehová juró a vuestros padres. La presencia de Dios en un hogar no es un detalle menor. Es el fundamento que determina si ese lugar será un refugio de paz o un territorio vulnerable a las tinieblas. El mundo espiritual opera bajo principios inquebrantables. Lo que se permite en un ambiente tiene consecuencias. Un hogar no es solo un espacio físico, es un territorio que puede ser reclamado para la gloria de Dios o usurpado por influencias contrarias. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si Cristo debe ser invitado a entrar, también es cierto que el enemigo busca acceso. Lo hace de forma sutil, disfrazándose detrás de lo cotidiano, infiltrándose en los espacios que no han sido sometidos por completo al gobierno de Dios. Cuando Israel se estableció en la tierra prometida, la orden de Dios fue clara. Cada hogar debía ser edificado sobre la base de la santidad. En Números 33:52, el mandato fue erradicar todo lo que pudiera convertirse en un lazo espiritual. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y destruiréis todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Dios no permitió excepciones porque sabía que incluso lo más insignificante podía convertirse en una trampa. Un pequeño vestigio de idolatría podía contaminar toda una generación. Un hogar es mucho más que un espacio donde las personas conviven. En el ámbito espiritual, cada casa tiene un sonido, una atmósfera, una esencia que define qué presencia domina en ese lugar. En el tabernáculo, la presencia de Dios se manifestaba de manera tangible y el fuego en el altar nunca debía apagarse. En Levítico 6:13 se establece: el fuego arderá continuamente en el altar,
no se apagará. Si el fuego de Dios no arde en un hogar, si la adoración no es constante, si la atmósfera no está saturada con su presencia, entonces ese espacio queda expuesto. No hay territorios neutrales. Cada casa es un altar y la pregunta es, ¿quién lo está ocupando? Dios es un Dios de orden. En la Biblia, cada instrucción relacionada con la limpieza espiritual de un pueblo, un templo o un hogar, tiene un propósito. En 2 Crónicas 29:5, cuando el rey Ezequías decidió restaurar la casa de Dios, lo primero que ordenó fue: santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad la inmundicia del santuario. La purificación no es solo un acto de limpieza externa, sino un proceso de restauración profunda que debe llevarse a cabo con diligencia y sin compromisos. Un hogar que ha sido limpiado espiritualmente debe ser vigilado con discernimiento. En Mateo 26:41, Jesús advierte: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La vigilancia espiritual no es un acto ocasional, sino una actitud constante. Lo que una vez se erradicó puede volver si no se mantiene la autoridad en Cristo. La batalla por el hogar no se gana con un solo acto de fe, sino con una vida de rendición y obediencia a Dios. En la Biblia, la presencia de Dios en un hogar se manifestaba de manera visible. En la casa de Obed-Edom, el arca del pacto trajo bendición y prosperidad. En 2 Samuel 6:11 se relata que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, el geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Esto demuestra que cuando Dios habita en un hogar, su presencia transforma ese lugar en un refugio de bendición. Pero para que eso suceda, la casa debe estar preparada para recibirlo. No puede haber doblez ni mezcla. La santidad y la impureza no pueden coexistir en el mismo espacio. La purificación espiritual de un hogar no es solo para la protección de quienes lo habitan, sino también para generaciones futuras. En Éxodo 25:6, Dios establece que las consecuencias de la idolatría pueden afectar hasta la 3ª y 4ª generación, pero su misericordia alcanza a los que le aman y guardan sus mandamientos. Lo que se permite en un hogar hoy puede influir en el destino espiritual de los hijos y los nietos. La responsabilidad no es solo personal, es un acto de legado espiritual. Cuando un hogar es entregado por completo a Dios, se convierte en un faro de luz en medio de un mundo en tinieblas. En Mateo 5:14, Jesús declara: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto significa que la santidad de un hogar tiene un impacto más allá de sus propias paredes. Se convierte en un testimonio vivo de la gloria de Dios, un lugar donde su presencia es tangible, donde su paz reina y donde su protección es inquebrantable. El enemigo no puede reclamar lo que ha sido sellado con la autoridad de Cristo. En Apocalipsis 12:11, se nos dice que los hijos de Dios vencen por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo es el sello que protege. La palabra de Dios es la espada que destruye toda obra del enemigo. Y la obediencia es la clave que mantiene la victoria. Un hogar sometido a Dios es un territorio impenetrable para cualquier influencia del mal. Dios no llama a su pueblo a vivir con miedo, sino con discernimiento y autoridad. En Lucas 10:19, Jesús afirma: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es una teoría, es una realidad para quienes caminan en obediencia. Cuando un hogar está bajo la cobertura de Dios, cuando sus habitantes viven en santidad, cuando no hay objetos ni prácticas que den derecho legal al enemigo, entonces ese hogar se convierte en una fortaleza espiritual.
El propósito de Dios para cada familia es que su hogar sea un santuario de su presencia. En Josué 24:15, la declaración es firme: yo y mi casa serviremos a Jehová. La elección es personal, pero su impacto es eterno. No hay excusas para tolerar lo que desagrada a Dios. No hay justificación para mantener lo que debe ser eliminado. Un hogar limpio espiritualmente es un reflejo de un corazón consagrado. La decisión de servir a Dios debe manifestarse en cada aspecto de la vida, en cada acción, en cada objeto, en cada palabra pronunciada dentro de esas paredes. El enemigo busca territorios, pero Dios busca corazones dispuestos. En 2 Crónicas 16:9 se dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Un hogar que ha sido purificado, un hogar que ha sido consagrado, un hogar donde la presencia de Dios es bienvenida, es un hogar que será sostenido por su poder. La decisión está en manos de cada persona. Un hogar puede ser un refugio de bendición o un espacio de opresión. Puede ser un lugar donde la paz de Dios reina o donde las influencias del enemigo encuentran acceso. En Apocalipsis 22:14, la promesa final es clara: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La limpieza espiritual de un hogar es un reflejo de la limpieza del alma. Lo que se guarda, lo que se permite, lo que se tolera, habla de quién gobierna ese espacio. Dios ha dado la oportunidad de caminar en luz. La pregunta es: ¿quién tendrá el control del hogar?